autoridad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años, aquí aparecen. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. El versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bien, hasta aquí. Nos quedamos ahora con esta cifra, 1000 años, el milenio, porque en función de cómo se entienden estos 1000 años, hay principalmente 3 grandes interpretaciones. Las voy a mencionar, a lo mejor las conocéis, pero las vamos a mencionar para tener un poco una idea de cómo se llega a interpretar los acontecimientos en función si es antes, durante o después de estos 1000 años. Y estos reciben 3 nombres que son conocidos como los amilenistas, posmilenistas y premilenistas. A, pos y premilenistas. Vamos a ver rápidamente el punto de vista de estos 3. En primer lugar, tenemos los amilenistas, es decir, los no milenio. En este gráfico se puede ver un poco, ahora lo voy a explicar un poquito, se puede ver un poco lo que piensan los amilenistas. También es cierto que en función de la historia de la Iglesia han habido énfasis en uno y en otro. Pero bueno, vamos a ver. Los amilenistas piensan que el milenio representa el milenio, estos 1000 años que hemos leído, de manera simbólica, representa toda nuestra era actual. Un periodo indefinido que va desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Lo han pasado 2000 años, pero los amilenistas consideran que es algo simbólico. Rechazan, por lo tanto, que tenga algo que ver con el reinado literal de Cristo, luego lo veremos, que sería a partir de la segunda venida del Señor. Creen que Cristo ya está reinando en esta tierra y desde la ascensión prácticamente. Piensan también que Satanás, los amilenistas defienden la idea de que Satanás está ya atado, y cosa que desde que vino Cristo. Sin embargo, la realidad, cuando Pablo está diciendo que nos hemos de poner una armadura y defender de los ataques de Satanás, y está hablando también de ese, Pedro habla del león rugiente, pues no representa que esté muy atado, ¿no? Satanás. Bien, los amilenistas interpretan que los creyentes ya están reinando con Cristo en los lugares celestiales, no en este mundo, y consideran que la primera resurrección se refiere más bien al nuevo nacimiento del creyente. Y enseñan, por ejemplo, respecto a Israel, que las promesas hechas a Israel acerca de un reino terrenal se están cumpliendo en la Iglesia, en el tiempo presente. En fin, es difícil entender, por lo menos la primera observación desde nuestra perspectiva, es difícil entender cómo el milenio tendrá lugar en el cielo y no en la tierra, ya que el reino de Cristo es eterno, no puede ser terrenal.
porque Cristo, el reino de Cristo, no solamente serán 1000 años, sino que será por toda la eternidad. Pero bueno, luego hablaremos de esto. Los postmilenianistas. Bueno, aquí ¿lo veis un poco el resumen de esto? ¿Sí? Bueno, aquí lo tienes un poco más difícil. Los postmilenianistas sostienen básicamente que la instauración del reino milenial, de estos 1000 años en la tierra, tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo. Es pos. La segunda venida es pos, es después del milenio. De hecho, dicen que será la Iglesia quien traerá el milenio a este mundo por medio de la evangelización. Esta idea de que la Iglesia, en un sentido, si ya se están cumpliendo estos 1000 años, es un poco optimista sobre un mundo perfecto, pero la verdad es que la realidad tal como está este mundo, no podemos decir que este mundo vaya a mejor, sino todo lo contrario. Tenemos la propia exhortación, ¿no?, que serán como los días de Noé. Así que realmente nuestro tiempo actual está encaminado a que las cosas vayan a peor y precisamente el cristianismo no está inundándolo todo hasta que llegue a ese punto de perfección. Estoy haciendo un resumen rápido para por lo menos que nos suenen estos nombres. El tercero es el premilenianismo, los premilenistas. También aquí hay varias maneras de interpretar este periodo, pero en general este vendría a ser el más aceptado porque nos habla mucho de las dispensaciones o de las etapas premilenial. Dios lleva a cabo su plan en distintas dispensaciones o diferentes etapas. Los premilenistas sostienen que Cristo volverá antes del milenio, por lo tanto, antes de la gran tribulación, y que será Él mismo, Jesucristo, con su segunda venida, quien establecerá el reino. Yo creo que este gráfico es uno de los que ilustran bastante claramente este aspecto o este tema. Es decir, el reinado milenial de Cristo sobre esta tierra será literal y las promesas hechas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento acerca de un reino mesiánico, que esto lo hallamos en el Antiguo Testamento, tendrán un cumplimiento también literal. Niegan que Satanás esté atado en esta era presente y que será atado más adelante. Bien, nosotros como iglesia, cada uno puede tener quizá diferentes posturas. No vamos a pedir a nadie que tenga una postura concreta, pero sí que, y personalmente, yo acepto o entiendo que esta es la interpretación para mí más correcta, pero no vamos a imponer a nadie que tenga una postura o la otra. En definitiva, lo que sí que esperamos es que el Señor cumpla sus planes, que no son tampoco tan claros como para decir solamente es esto, aunque muchos entendemos que es de esta manera. Lo digo porque puede ser que alguien piense de otra manera distinta, cosa que vamos por supuesto, a respetar. Lo que sí está claro es que la Iglesia de Jesucristo estamos en un periodo de espera. La antesala al momento del arrebatamiento, que de esto vamos a mencionar algunos detalles, tiene que ver con la propia expectativa de la Iglesia. La Iglesia ha de estar expectante, debe mantener un permanecer continuamente esperando la segunda venida del Señor. Eso lo tenemos claro, de que la Iglesia ha de estar esperando la venida del Señor. Jesús habló repetidamente a sus discípulos acerca de estar vigilando los tiempos.
El otro día hablamos un poquito de las señales, pero sobre todo la Iglesia tiene que velar. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo, ahora vamos a hacer varias lecturas sobre la actitud de la Iglesia frente a lo que va a ser el arrebatamiento que va a venir. Mateo capítulo 24, versículos del 42 al 44. ¿Podéis leer, por favor? Seguir adelante. Velad, pues, ¿por qué no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor? Pero sabes esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Os acordáis de la parábola de las vírgenes, verdad? Que aparece en el capítulo siguiente de Mateo, el capítulo 25. La parábola de las vírgenes habla claramente de la espera del esposo y de la actitud correcta, que es la de velar. Y sabéis, la parábola habla de 5 vírgenes que están ahí con sus lámparas bien con aceite preparadas, y hay otras 5 que no. Porque no sabemos cuándo regresará. Por eso dice en el versículo 13 del capítulo 25, lo leo yo: velad pues, otra vez insiste Jesús, velad pues en la parábola, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y en el Evangelio de Marcos también repite esta historia, el evangelista Marcos, que dice, añade algo muy importante, un dato que añade en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos del 35 al 37. Marcos, capítulo 13, versículos del 35 al 37, dice más o menos las últimas palabras, pero en el último versículo, vamos a ver, voy a buscarlo yo también por aquí. ¿Lo tenéis más o menos? ¿Sí? Sí, pero un momento, ¿me vas a ayudar? Déjame que hagamos la lectura del último. La cita es del 35 al 37. Un momento. Sí, bueno, sí, leo todo. Del 35 al 37. Marcos, capítulo 13, versículos del 35 al 37. Al 37. Veieu, doncs, perquè no sabeu quan vindrà l'amo de la casa, al vespre, a mitjanit o al cant del gall, o a la matinada. No fos cas que arribés sobtadament i us trobés dormint. El que us dic a vosaltres, ho dic a tothom. Veieu. Lo que os digo a vosotros, a tothom, a todos. La actitud de todos, absolutamente todos, es velar. Y Jesús, el Señor Jesús, hace un énfasis especial en velar, cosa que vemos reiterado en Apocalipsis. Vamos rápidamente a Apocalipsis. Hoy estamos mirando ya, trabajando aquí los dedos, como si fuéramos guitarristas. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, lo tenéis también en pantalla. Apocalipsis 16, versículo 25, ¿lo tenéis? Sí. 15. Ok. Me he equivocado, 15. Estáis atentos, ¿eh? No me perdonáis nada. He Sí. aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas,
para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Como en Apocalipsis vuelve insistentemente esto a repetirse. Vengo como ladrón, feliz, bienaventurado, beneid, el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora bien, es cierto que reconocemos que nuestra mente humana, con tantas limitaciones, eso de velar año tras año, siglo tras siglo, yo diría casi 1000 tras 1000, se nos hace cuesta arriba, ¿verdad? Sin embargo, esa vigilancia en el pueblo de Dios ha de ser una vigilancia permanente, una espera permanente. Pero hay dos cosas que en medio de esa espera han de ser claras para la iglesia, para el creyente. Una, que el Señor viene. Y en segundo lugar, que yo deseo que el Señor venga. Son dos cosas. El Señor viene, pero yo deseo que el Señor venga. Y eso mantiene ese velar, ¿no? Ese esperar, asegurando en nuestro corazón que la segunda venida del Señor es segura, es cercana, va a llegar en cualquier momento y en un tiempo incierto, que no sabemos, que no está bajo nuestro control y que solamente está bajo el control del Señor. Por poner una ilustración, los soldados que están en primera línea de batalla están en estado de alerta, están expectantes a ver qué pasa, ¿no? Si el enemigo viene, no viene, o si tienen que avanzar o atacar. En cambio, los que están en la retaguardia, los que están lejos de la primera línea, pues están un poco más tranquilos, están adormecidos, ¿verdad? Bueno, adormecidos no, pero relajados. Bueno, que no nos pille el Señor en la retaguardia. Que estemos siempre en primera línea, atentos, alerta, porque el Señor viene y hemos de desear su venida. No va a cambiar para nada el deseo del Señor, por mucho que lo deseemos, pero esa es la actitud correcta ante lo que el Señor ya tiene planeado desde desde la eternidad, porque para nosotros es difícil de entender. Que no nos pase como aquel siervo malo que dijo, que lo encontramos también en Mateo 24, mi Señor tarda en venir. En Mateo 24, que hay cuando habla de esa situación, mi Señor tarda en venir, que no sea esa nuestra actitud. Debemos velar, estar bien despiertos, alertas, como ahora se dice, 24/7, 24 horas, 7 días de la semana, sabiendo que cada día que pasa está más cerca, cada día que pasa está más cerca de la venida del Señor. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Sí, ¿verdad que sí? Amén. Sí, sigue. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, la sobra de las tinieblas y visitémonos las armas de la luz. Visitámonos. Ajá. Cada día está más cerca. Vistámonos, sí. Los tiempos narrados en la Biblia no son cortos, ni lo fueron para sus protagonistas, ¿verdad? Nosotros tenemos la Biblia y lo tenemos todo condensado, pero sabemos que las Escrituras se escribieron a lo largo de varios siglos, bastantes siglos. Y sin embargo, los protagonistas vivieron tiempos muy limitados de todo ese periodo. Por eso el autor de la carta a los Hebreos nos recuerda la importancia de la
paciencia. El Señor viene, yo deseo que venga, el tiempo lo tiene el Señor y lo único que tengo que hacer es estar alerta, velando y ser paciente. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 36 y 37. Hebreos capítulo 10, versículos 36 y 37. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Porque aún un poquito, dicen un poquito, y van pasando los años, y van pasando los siglos, pero está diciendo paciencia. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y van pasando las generaciones y a lo mejor el Señor te llama antes para estar en su presencia, pero el Señor vendrá, el Señor vendrá. La espera no es un honor personal que uno pueda ponerse una medalla, es que soy una persona que yo espero tranquilamente, es confiar exclusivamente en Él. Esa es la realidad. Por tanto, dice 1 Timoteo 1:17, lo leo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso está en 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 1:17. Bien, los apóstoles, los primeros cristianos, velaron y esperaban la venida de Jesucristo. Incluso Pablo estaba convencido que podía ser en cualquier momento. Y tenían la seguridad y la esperanza, pero nos dejaron ejemplo de esa esperanza y aguardando el regreso del Señor. Y no importa que hayan pasado 1000, 2000 o 3000 años, el Señor viene. Vamos pues al arrebatamiento. Primero hemos visto un poco diferentes posturas o puntos de vista teológicos. La actitud de la Iglesia ha de ser de espera. Vamos a ver un poco los sucesos del arrebatamiento. No sé por qué se me pega la palabra arrepentimiento. Bien, la palabra, los sucesos. La palabra arrebatados es la traducción del término griego harpazo, que significa tomar por la fuerza, tomar por la fuerza. En algunos pasajes del Nuevo Testamento, esta palabra también aparece en el sentido de, esta palabra de harpazo, también se traduce en saquear o en llevarse algo por la fuerza, en arrebatar. Hablando Jesús, ¿os acordáis de cuando habla del hombre fuerte? Del hombre fuerte, dice en Mateo capítulo 12, versículo 29, Mateo 12, versículo 29, ahora estamos viendo el uso de la palabra arrebatados. Mateo 12, 29. Y esto lo va a decir Kima. Y Joan, por favor, tú busca Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Mateo 12, 29. Él les dijo, no. 12. Mateo, 12, versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y
y saquear sus bienes si primero no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. La palabra esta, saquear, es la misma que arrebatar, bueno, en griego, harpazo. Y en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28, un texto muy conocido. Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ay, perdón, me equivoqué. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Sí. Muy bien. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará, harpazo, de mi mano. Es decir, y así se usa en varios textos, especialmente del Nuevo Testamento, en griego, por supuesto, como por ejemplo, ¿os acordáis de la historia de Felipe y el eunuco, que dice que después de haber bajado las aguas, el etíope, el eunuco, dice que Felipe fue arrebatado por el Espíritu? Bien, ese concepto, ¿no? Arrebatado, es lo que va a ocurrir con la Iglesia. Y siguiendo los postulados del premilenianismo que hemos visto antes, el orden de los sucesos sobre el rapto de la Iglesia sería lo siguiente. Volvemos ahora a quiero invitaros a que vayáis otra vez a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ahí vemos un poco los sucesos que tendrán que ver con el arrebatamiento. Según Primera Tesalonicenses, capítulo 4, vemos ese proceso. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lo vamos siguiendo más o menos bien? ¿Sí? En primer lugar, sabemos, lo hemos leído antes, voy yo también a tenerlo aquí delante. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Vemos que aquellos, versículo 15, dice que aquellos que estemos vivos, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a ir antes que aquellos que durmieron. El otro día, el domingo, estábamos hablando de la resurrección. Por cierto, que hay varias resurrecciones, que lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿no? El próximo encuentro, para que nos aclaremos un poco. Acordaos, estamos mirando un pastel de 1000 hojas, y el pastel de 1000 hojas se van mezclando algunas cosas, así que vamos cogiendo un trocito y cogemos otro, ¿vale? En primer lugar nos dice que aquellos que estén vivos y permanezcan hasta la venida del Señor no precederán a los que están muertos. Un dato. Otro dato, que el Señor Jesús descenderá, dice el versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Señor Jesús descenderá de las nubes con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. En tercer lugar, los muertos en Cristo, y esto es la primera resurrección. Hubo otra resurrección antes. ¿Cuándo hubo otra resurrección antes? ¿Os suena? Aparte de aquellos casos que recordábamos el domingo, pero que no lo mencioné el domingo, pero hubo algunos que resucitaron cuando Jesús, cuando el Señor Jesús resucitó, que hubieron también unas resurrecciones. Aparece un texto ahí que hubieron resurrecciones. Bueno, volvamos aquí, vamos a aterrizar aquí. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero.
Y entonces sus cuerpos, versículo 16, la segunda parte dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo eso estamos hablando del momento del arrebatamiento. En cuarto lugar, eso ocurrirá en versículo 17, lo que se viene a llamar la parausía, es decir, la venida del Señor. Y dice que los que están vivos, los que vivimos, los que están vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que han resucitado, muertos, resucitados, y los vivos serán arrebatados al cielo para recibir al Señor en el aire, en las nubes. Todo un espectáculo, y dice, además ese espectáculo acaba de una manera triunfal, que dice al final del versículo 17, que esa reunión con el Señor será forever, para siempre, para siempre. Y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a otro pasaje también clave, cómo sucederá todo esto. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos. Podríamos leer todos los pasajes y os animo a que en casa podáis tener la lectura de todo el capítulo. Estamos centrándonos en unos puntos. Capítulo 3, versículos del 8 al 10. ¿Por dónde va el micro? Sí, por favor. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunas la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Uh-huh. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, muy bien. Para empezar, está diciendo lo que estábamos también antes reflexionando, un día es como, para el Señor es como 1000 años. Nosotros contamos de otra manera y ahí es donde nos equivocamos. Contamos desde nuestra perspectiva humana, pero para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso por un lado. Por otro lado, que Él cumplirá su promesa. El Señor cumplirá su promesa. Y en tercer lugar, que está esperando que aquellos que hayan de ser salvos, que serán salvos, que vengan al arrepentimiento. Y eso hará que Él vuelva, dice, como ladrón en la noche, cuando menos te lo esperas. El rapto será cuando menos te lo esperas. De manera silenciosa. Unos desaparecerán y otros quedarán. Posiblemente alguno de vosotros ha visto alguna película basada un poco en esto, muy, muy gráfico. Es una película, pero el propio Señor Jesús lo describió así. En Mateo capítulo 24, versículos 38 al 42, lo describe de una manera muy sencilla, dejándonos la imaginación en nuestro... Mateo 24, versículo 38
al 42. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Unos serán tomados y otros dejados. No es una selección. No es que el Señor diga, pues este me gusta y este no. No es una selección. Es simplemente los que pertenecen o le pertenezcan a la iglesia, a la esposa de Jesucristo. Los que hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor, estos serán o seremos arrebatados para recibir en los cielos al Señor. Wow. Por eso decíamos antes, ¿no? Deseo, Señor, deseo que eso ocurra. Pero si no ocurre ahora que estás vivito y coleando, serás transformado en una, como decíamos, resucitado y transformado de manera gloriosa. Ahora, para acabar, hoy quiero aclarar algo que, por lo menos desde la perspectiva premilenial que estábamos contemplando, aclarar algo que sucede en dos tiempos. Vamos a ver hoy, y lo vamos a dejar así en el aire hoy, en dos tiempos. Recordemos otra vez de nuevo el pastel de 1000 hojas, ¿vale? Que mencionamos el primer día. Si bien estamos considerando la venida del Señor Jesús a buscar a su iglesia, a su amada esposa, nos encontramos con textos como este, el de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Porque, bueno, estamos diciendo que el Señor, cuando venga, cuando esté viniendo, aquellos que vivan o vivamos juntamente con los resucitados, iremos al encuentro del Señor en las nubes, en el cielo. Pero ahora encontramos este versículo. ¿Quién lo lee, por favor? Apocalipsis 1:7. Versículo 7. Mireu, ve enmig dels núvols i tot home el veurà amb els seus propis ulls, fins aquells que allí van traspassar. Tots els pobles de la terra faran grans plans per ell. Sí, amén. Fijaos cómo aquí nos está diciendo que Él viene, aquí viene con las nubes, y es entonces, dice que todo ojo le verá. No es cuando la iglesia es arrebatada. Cuando la iglesia está siendo arrebatada, nadie está viendo al Señor. Porque nosotros, la iglesia, sube, asciende hasta donde está el Señor. Y ahora dice que todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron, es decir, aquellos que, los injustos, los impíos, y que todos los linajes de la tierra harán lamentación. Es una situación totalmente distinta al simple hecho de que unos serán tomados y otros serán dejados. Mientras que el arrebatamiento será algo extraordinario de desaparición. Uno será tomado, de desaparición
de la iglesia presente, a la que se unirán los resucitados, el regreso de Jesús a la tierra será precisamente ya con todos los santos, con todos los redimidos que han ascendido para estar con el Señor. ¿Sí? Vamos a pensar un poco más en esto, vamos a ver un poquito más. Esto implica dos tiempos, dos momentos en el que el rapto de la iglesia, por un lado, es hacia el cielo y por otro lado, el regreso glorioso de Jesucristo con la iglesia a la tierra. ¿Sí? Dos momentos de subida y descenso. Mientras que en el primero los cristianos desaparecerán, en el segundo dice que todo ojo lo verá. Y pondrá Jesucristo entonces sus pies sobre la tierra. Entre uno y el otro tiempo ocurrirán dos hechos. Uno en el cielo, que será el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, que es aquel tribunal en el que los creyentes nos presentaremos o seremos no juzgados, pero sí premiados o no premiados, según el Señor disponga y quiera y considere. Pero por otro lado, en la tierra, eso en el cielo, pero en la tierra, la gran tribulación. Y eso lo vamos a comentar en otra próxima sesión. Así que nos quedamos con eso. Pero antes de acabar, recordaremos el pasaje de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Jessy. Juan, capítulo 14, versículo muy conocido, pero fijaos cómo este pasaje, que lo hemos leído tantísimas veces, tiene que ver directamente con esto que estamos considerando. ¿Sí? Capítulo 14, versículos del 1 al 3. Bueno, en este gráfico podéis ver un poco esto que estaba explicando. Por un lado, el rapto, el arrebatamiento. Por otro lado, ese periodo de 7 años donde se manifiesta el anticristo. De esto ya lo iremos comentando y cada parte la iremos comentando en los próximos días. Y cómo hay esa manifestación gloriosa, versículo Apocalipsis 1:7 que hemos leído, que es la llegada de Jesucristo con los santos para juzgar este mundo, y empieza el milenio, los 1000 años. Si queréis, ya sabéis que siempre todas las presentaciones que compartimos en las predicaciones están a vuestra disposición. Si alguien quiere, yo se lo envío, ¿vale? Los gráficos, los textos y todo, las citas. ¿Puedes leer, por favor? Del 1 al 3. 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Jesús ascendió, vendrá otra vez, nos tomará, nos arrebatará y estaremos con Él cuando pise la tierra, después de la tribulación, para gobernar con Él. Hay que respirar. Pues vamos a quedarnos aquí. El próximo día comeremos otro trozo del pastel. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?